Hola, bienvenidas y bienvenidos. Dentro de la asignatura de Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, vamos a revisar y dar inicio a la unidad denominada Sistema Nacional de Emergencias. El objetivo general de esta unidad es comprender los conceptos asociados a la gestión del riesgo en Chile. Vamos a conocer la institucionalidad que se encuentra vigente. Vamos a revisar las principales características que tiene la GRD y la RRD en Chile y cómo se relacionan estas con el desarrollo sostenible. Dentro de este contexto vamos a revisar lo que es el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SINAPRED, la coordinación en sus distintos niveles territoriales, los instrumentos de gestión y señalarles que la base de esta unidad está en el conocimiento de la Ley 21.364 sobre el sistema y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres que se publicó recientemente el 7 de agosto del 2021. Bueno, esta unidad va a estar dividida en tres partes. La primera de ellas va a estar vinculada a lo que es el Sistema Nacional de Emergencia, cómo opera, qué marco legal lo rige. La segunda tiene que ver con la Ley 21.364 propiamente tal. Y en tercer lugar vamos a revisar la Política Nacional para la GRD y los instrumentos de gestión. Vamos a comenzar entonces con qué es el Sistema Nacional de Emergencia. Señalarles que un sistema nacional de emergencia la definición como tal es bastante simple y hace relación a la forma en que los países se organizan para coordinar y llevar a cabo las diferentes tareas de preparación y respuesta para poder enfrentar así las emergencias. Al ser un sistema está compuesto por distintas partes, distintos entes que se van interrelacionando entre sí, eh, distintos actores involucrados, como también son diferentes las acciones para lograr un propósito. Un sistema nacional de emergencia debe contemplar al menos estas acciones: la coordinación, la comunicación, la preparación, la respuesta y la recuperación, que como usted se podrá dar cuenta, se parecen o son las mismas que aborda el ciclo de riesgo de desastre en cada una de sus fases. Prácticamente coinciden estas etapas o estas fases. Ahora bien, ¿quién se hace cargo de estas acciones que se necesitan para poder articular un sistema nacional de emergencias? Como se trata de un sistema, y lo dijimos, está compuesto por distintos actores que participan del proceso, necesita distintos actores que participan dentro del ámbito de sus competencias, competencias diferentes que tienen cada uno de ellos y sus funciones. De manera preliminar, eh, tiene que ver con lo que denominamos el SINAPRED, pero que más adelante en esta misma unidad la vamos a desarrollar con mayor detalle. Puse el triángulo de la protección civil en esta lámina porque en gran medida las instituciones relacionadas a la protección civil son las que relacionan o que tienen a cargo los sistemas nacionales de emergencia. En Chile, quien se hace cargo de esto es el SENAPRED, es decir, la que hasta el año pasado era conocido como NEMI, que es el organismo técnico del Estado encargado de ejecutar las distintas acciones relacionadas con las fases del ciclo para la GRD. ¿Y quiénes más integran todo este Sistema Nacional de Emergencia? El SINAPRED, como les decía, es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que como concepto se empezó a acuñar desde que se promulgó la ley 21.364, pero que anteriormente, de acuerdo al instrumento legal que lo regía, que era el Plan Nacional de Protección Civil, un decreto supremo número 156 del año 2002, fue reemplazado por el SINAPRED. Más adelante, como les decía, vamos a entrar en detalle de qué funciones tiene y cómo se constituye este SINAPRED. Entonces, el Sistema Nacional de Emergencia, articulado por el SENAPRED, que es la ex ONEMI, va a estar integrado también por distintos organismos que componen el SINAPRED, por los organismos técnicos, que son los encargados de monitorear las amenazas. También va a estar compuesto este Sistema Nacional de Emergencia por servicios públicos y privados, por la academia y por la sociedad civil organizada, siendo la sociedad civil organizada los distintos grupos, las organizaciones, los movimientos que se forman por un fin común y que tienen algunas competencias que pueden aportar en la gestión del riesgo de desastre o en
la gestión o la administración de un sistema nacional de emergencia. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil son súper amplias, pueden tener una gran variedad de objetivos y campos de acción que van desde el trabajo en áreas como el medio ambiente, la salud, la educación, los derechos humanos, la igualdad de género ahora, la lucha contra la pobreza, el desarrollo comunitario. Pueden ser locales, nacionales, incluso hay sociedad civil a nivel internacional. Lo importante es que el sistema lo integran todos aquellos que tengan capacidades para aportar el AGRD y que las pongan a disposición. Y el SENAPRED, la ex ONEMI, es el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres. En la larga definición que pueden ver en la lámina, se puede observar que el SENAPRED tiene una mirada integral desde el punto de vista conceptual, haciéndose cargo en gran medida de todas las tareas fundamentales que indicábamos en este listado del Sistema Nacional de Emergencia. Estas funciones, que si bien pueden parecer bastante ambiciosas, integra todo lo que tiene que ver con la parte de prevención a través de la planificación, como también la respuesta a través de la gestión de emergencia. En esta línea me gustaría precisar que cuando NEMI se creó por allá en el año 1974, tenía una mirada bien emergencista, eh, tanto así como todos los organismos que fueron creados en ese momento, y, y su objetivo principal era ser el organismo encargado de proporcionar ayuda a la población cuando ésta resultaba damnificada o afectada por producto de los desastres y catástrofes que ocurrían en el país. Bueno, desde aquella fecha, desde 1974, fue tomando otras tareas relacionadas fundamentalmente con la prevención, pero su foco siempre fue ser una oficina nacional de emergencia, responder frente a las emergencias, pero desde el punto de vista, como les decía, desde la ayuda, desde el apoyo de elementos a la población. De hecho, en la administración del Estado, en el orden jerárquico de importancia de una repartición pública, solo hecho de ser una oficina es como el grado menor que puede tener. Y llegar a hacer servicio le costó un montón de años hasta que el año antes pasado se promulgó la ley y que entró en vigencia el servicio ya en este año, el 1 de enero de este año. Así fue también asumiendo distintas tareas relacionadas con el alertamiento, que no era el fin para el cual estaba creada, y eso no necesariamente fue de la mano de un marco legal adecuado ni un crecimiento presupuestario que le permitiera fortalecer las tecnologías, el recurso humano, las capacidades de distinto tipo, para poder asumir las tareas que tenía que ir asumiendo en virtud de lo que iba evolucionando. O sea, las emergencias seguían desatándose, se necesitaba tener una gestión integral del riesgo y no existía un organismo ni un marco legal que lo amparara como tal o en qué sustentarse. Y eso no ocurrió hasta sino el terremoto del 27F, momento en que quedó en evidencia la falta de una institucionalidad y quedamos reflejados y en evidencia que no contábamos con un organismo preparado y capaz de responder con los recursos que disponíamos en ese momento, con las tecnologías que disponía en ese momento, a una emergencia tan grande, una emergencia que afectó a más del 70% de la población y precisamente a la zona más densamente poblada del país. Eso es como un resumen de lo que fue NEMI, lo que es ahora el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que también lo vamos a ir abordando más en detalle en las siguientes partes de esta unidad. En el mundo, los sistemas nacionales de emergencia, en Chile el SENAPRED, ex ONEMI, en Estados Unidos está el FEMA, en Uruguay el SINAE, en Perú es el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, en Argentina la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de las Emergencias y Catástrofes, en Ecuador la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Colombia la Unidad para la Gestión del Riesgo, en Japón la Agencia de Gestión de Incendios y Catástrofes, en España la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, y en Chile el SENAPRED. Bueno, pero es importante saber cómo hemos llegado a construir un sistema nacional de emergencias en Chile. Para ello es importante repasar algo que me imagino que todos los tenemos más que claro, que Chile estamos expuestos a múltiples amenazas geológicas, meteorológicas, antrópicas. ¿Y por qué estamos expuestos a esto? Lo que pueden ver en el cuadro verde.
porque estamos ubicados en el margen oriental del cinturón del Pacífico, estamos en una zona altamente volcánica, en el arco volcánico andino. Tenemos más de 2000 volcanes activos, geológicamente activos, que quiere decir que tuvieron actividad dentro de los últimos 10.000 años. Estamos en una zona de alta actividad sísmica, si no es el primero, es el segundo país con mayor actividad sísmica en el mundo. Conforme a la Convención del Marco de Naciones Unidas, Chile es calificado como un país altamente vulnerable, y en quinto lugar el 54% de la población y el 12,4% de su superficie está expuesta a 3 o más amenazas. Y las amenazas que estamos viendo de toda índole, las geológicas, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, las meteorológicas, las climatológicas, las hidrometeorológicas, todas están bien relacionadas, dentro de las cuales destacan la sequía. Llevamos más de 10 años de sequía, temporales, que estamos viendo cada vez más intensos, eventos de marejadas, inundaciones, remociones en masa, aluviones, eventos de temperaturas extremas, nevadas, olas de calor, tornados. Y de las antrópicas más conocidas están los incendios forestales, los incendios eh, de interfase y también amenazas biológicas. Y ahora debemos entrar en materia de lo que es considerar todas estas amenazas y gestionarlas desde un punto de vista de la multiamenaza. Distintas amenazas se manifestaban por sí solas. Ahora se observa de que estas amenazas se manifiestan simultáneamente, una va generando la otra, se traslapan, no existen o no se pueden observar los límites con claridad. Y esto es lo que ahora denominamos el concepto de la multiamenaza. Por eso en un determinado lugar físico, un lugar geográfico, costero, por ejemplo, boscoso, puede estar expuesto tanto a un terremoto, a un tsunami, puede estar expuesto a inundaciones, incendios forestales, pero una adecuada gestión del riesgo debería apuntar a no evaluar este lugar geográfico expuesto a todas estas amenazas, a gestionarlas a cada una de estas amenazas por sí solas, sino como un conjunto. Para ello es necesario planificar en función de la multiamenaza, y bajo este punto de vista las comunidades podrían estar mucho más preparadas. Ahora, en esta línea de tiempo, eh, se presentan las, los desastres ocurridos en Chile desde 1960 hasta el año 2020. Al extremo derecho pueden ver la simbología de ellas: terremotos, sequía, sistema frontal, erupción volcánica, lluvias estivales, aluvión, epidemias. Eh, Claramente en una línea de tiempo considerando como inicio el 1960, donde se produjo el terremoto de Valdivia, el terremoto con magnitud más grande de los que se tenga registro. Se puede reflejar o podemos observar que a partir del año 2005 se ha incrementado la frecuencia y diversidad de las amenazas y de las emergencias grandes, especialmente en este último periodo, en esta última década, incluso en los últimos 5 años. Ahora, aquí pueden ver en este cuadro resumen, como les decía, considerando solo 10 años, las mayores emergencias ocurridas en Chile desde el año 2014, eventos geológicos y eventos meteorológicos: el terremoto de Iquique en el año 2014, los incendios de Interfaz en el año 2014 en Valparaíso, una erupción del volcán Villarrica, los aluviones del año 2015 en la región de Atacama, la erupción del volcán Calbuco, el aluvión de Tocopilla en el año 2015, el terremoto 8.2 en Illapel del año 2015, el terremoto 7.6 en Quellón, San José de Maipo, evento meteorológico, el aluvión del año 2017. En el año 2017 también la gran cantidad de incendios forestales que tuvimos en la zona centro-sur. En el mismo año 2017, el aluvión de Santa Lucía. En la zona centro-sur, distintos incendios forestales, distintas inundaciones en la zona norte, tornados y trombas marinas ahora como un evento
que genera novedad porque antes no los teníamos como tal. Y obviamente todas estas emergencias, si no son gestionadas adecuadamente, generan impacto sobre la población, que es la que más sufre con estas distintas amenazas. Tan solo los incendios del 2017 dejaron 7.500 personas damnificadas. El terremoto de Coquimbo del año 2015, 27.000 personas damnificadas. Se destruyeron más de 400 viviendas. Los aluviones y las remociones en masa del 2015, más de 35.000 personas damnificadas. En incendio forestal en el año 2014, que veíamos que se veía al costado izquierdo, más de 12.000 personas damnificadas. O sea, una gran cantidad de afectación y algo que se va volviendo cada vez más recurrente. Ahora en este cuadro resumen no están, pero las últimas inundaciones que tuvimos producto de un sistema frontal y precipitaciones intensas con la isoterma cero alta, en este año nomás, en las regiones de O'Higgins hasta la Araucanía, en el último catastro teníamos 27.500 personas damnificadas. Se destruyeron o quedaron con daño mayor más de 7.000 viviendas. Así que todo esto después se inicia un proceso de reconstrucción, viviendas de emergencia, y que más adelante también vamos a ir viendo. A todo este panorama y desastroso, hay que sumar el cambio climático como un nuevo desafío que está incidiendo muy fuerte sobre las emergencias y los desastres de origen meteorológico y está haciendo de que este tipo de desastres sean cada vez, o amenazas mejor dicho, sean cada vez más recurrentes e intensas. Esto genera un escenario futuro bastante preocupante porque el grado de vulnerabilidad de los centros poblados con el cambio climático juega un rol fundamental que nos obliga prioritariamente a estar mucho más preparados y adaptarnos a dicho cambio climático, incorporando el concepto de la RRD, ya que creemos resiliencia y disminuyamos un poco estas condiciones de riesgo dentro del contexto del desarrollo sostenible. Sin ir más lejos, de acuerdo a un reporte del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de los Desastres, de los 22.200 eventos registrados entre los años 1980 y 2011, el 78,4% de ellos, equivalente a 17.400 eventos, fueron ocasionados por sucesos meteorológicos intensos. Y esa cifra es bastante dura. Muestra bastante bien lo que es la realidad y que nosotros podemos ver también en lo que viene pasando en Chile. Bueno, ¿por qué es necesaria una institucionalidad para la GRD en Chile después que vemos todas estas desastres o estas amenazas que se han manifestado en forma de desastre, generando un montón de afectación en el país? Es necesario saber por qué necesitamos una institucionalidad para la GRD. Para ello es necesario que pongamos un poco de contexto. Con estos últimos antecedentes que mostré en la lámina anterior, Chile ha requerido una institucionalidad adecuada para hacer frente a las emergencias y los desastres, es decir, un sistema nacional de emergencia que sea eficiente y capaz de responder eficientemente a estas distintas amenazas. En esta materia, y en términos de la institucionalidad en Chile, en materia del Sistema Nacional de Emergencias y de la gestión de riesgos de desastres en Chile, las políticas públicas y toda la institucionalidad asociada a la respuesta y gestión de riesgo han sido siempre reactivas. Es decir, se han generado como consecuencia de algún gran evento de los que se haya producido y que han dejado de manifiesto esta falencia. Han dejado de manifiesto una necesidad para el país, o bien estas políticas públicas que han surgido, la institucionalidad que se ha ido generando, se ha ido adaptando a lo que existe en conformidad de los eventos que van aconteciendo. Vamos mejorando y arreglando esto sobre la marcha. Por ejemplo, en la imagen pueden ver de que el terremoto de 1906 en Valparaíso, que dejó más de 3.000 fallecidos y 20.000 personas heridas, que se dice que destruyó prácticamente la ciudad de Valparaíso, en el año 1906, fue quizás la causa por la cual en 1908 se fundó el Servicio Sismológico, que actualmente se llama Centro Sismológico Nacional. En 1928
se produjo un terremoto en Talca que dejó 300 personas fallecidas y también se dice que la ciudad quedó destruida de acuerdo al archivo histórico. Y en 1929 se dicta la ley 4.563 que obliga a todas las ciudades con más de 20.000 habitantes a que tengan un plan de transformación para poder proyectar las ciudades con una visión de futuro. Esta ley prácticamente responde a las necesidades que quedaron en evidencia tras el terremoto de Talca de 1928. Esto es el inicio de la que después se conoce como la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea, también posterior a un evento importante. En 1939 se produjo el terremoto de Chillán. Este es el que ha dejado una mayor cantidad de fallecidos de los eventos telúricos que han afectado a Chile, incluso una mayor cantidad de fallecidos que el terremoto y tsunami de Valdivia, más de 58.000 heridos. Bueno, en 1939 ocurrió este terremoto de Chillán, y tras el evento se creó la Corfo, que si bien es la Corporación de Fomento y Reconstrucción, que dependía en ese momento del Ministerio de Hacienda. Su objetivo inicial en materia de desastre fue proporcionar ayuda y reconstrucción a la zona afectada, como también enfocarse en todo el proceso de reconstrucción y construcción de viviendas. Y también en 1939, como dice la lámina, se empezaron, o el inicio de las primeras condiciones para las construcciones antisísmicas. Terremoto de 1960, un posterior tsunami, 1.600 personas fallecidas. Bueno, en 1960 se produjo este terremoto, que es el de mayor magnitud en el mundo, de los cuales tengamos registro en el mundo, en la zona de Valdivia, y que posteriormente fue acompañado de un severo tsunami cuyas consecuencias las sufrió Estados Unidos también y Japón. Este evento en particular motivó la generación o la creación de organismos o instituciones encargadas de la coordinación. Eh, el Plan Nacional de Emergencias, los primeros indicios surgen en 1964, y también en 1964 está la creación del SNAM, que es el Sistema Nacional de Alarmas de Maremoto, que depende del CHOA. En 1972 se aprueba también la primera norma sísmica, que en particular esta norma especifica que las construcciones tienen que tener como un análisis sísmico previo. Esta norma particularmente se ha ido modificando permanentemente en la medida que se van adoptando nuevos códigos y buenas prácticas en materia de construcción. En 1974, además del Plan Nacional de Emergencia, se crea la Oficina Nacional de Emergencia mediante el Decreto Supremo 369. O sea, todos estos organismos, el Plan Nacional de Emergencias, el SNAM del CHOA, surgen a raíz del gran terremoto y tsunami de 1960. La creación de la ONEMI estuvo ligada a lo que tenía que ver con la creación de un organismo que se encargara de la planificación y coordinara los recursos humanos y materiales de las entidades y gestionara las capacidades de los distintos organismos para aliviar y aminorar los daños derivados de los sismos, las catástrofes o las calamidades públicas. Como les decía, tenía una visión bastante emergencista que se fundamentaba principalmente en entregar elementos de ayuda o de primera necesidad a las personas que eran damnificadas o afectadas por alguna de estas emergencias grandes. La primera norma sísmica de 1972, que especificaba la necesidad del análisis sísmico, y lo que les decía, que ha sido modificada permanentemente en la medida que se adaptan nuevos códigos internacionales y buenas prácticas en materia de construcción. En 1985 eh, se produjo el terremoto en Santiago, terminado en San Antonio. 177 personas fallecidas y 2.575 el reporte de los heridos. ¿Qué ocurre aquí posterior a este sismo o a este terremoto? Es que existe una mejora significativa de las normas antisísmicas. En este sentido, se ordena que se mejoren los códigos de construcción
y que las construcciones deben incorporar tecnología a las edificaciones que sean de tipo sismo resistente. En el año 2002, el Plan Nacional de Protección Civil, que es el Decreto Supremo número 156 del Ministerio del Interior, el Plan Nacional de Protección Civil sustentó la gestión del riesgo en Chile y es un instrumento indicativo, que después cuando hagamos la comparación con lo que es la Ley 21.364, van a ver de que este plan, eh, que funcionó hasta hace muy poco y nos guiaba en materia de la gestión del riesgo en Chile, había quedado obsoleto mucho tiempo atrás y era una institucionalidad bastante deficiente para lo que ocurre hoy en día. Y este evento de 2010, terremoto 8.8, terremoto de Cofquecura, fue, con estos detalles técnicos que ven en la lámina, fue también lo que nos dejó en evidencia que necesitábamos renovar o actualizar nuestra institucionalidad conforme a todo lo que estaba ocurriendo. Y ahí se dieron cuenta de que, o nos dimos cuenta todos, que el marco legal e institucionalidad vigente que teníamos en ese momento no estaba acorde a los desastres que ocurren en Chile. Por ello es que en el gobierno de Sebastián Piñera surge el proyecto que teníamos que tenía que eliminarse la ONEMI y cambiarse por una Agencia Nacional de Protección Civil. En el 2014 a este proyecto se le hicieron indicaciones sustitutivas, se transformaba en una agencia, eh, y esta fue una discusión que se llevó a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet. En el 2017 ya no era una agencia de protección civil ni tampoco la agencia de desastres, sino que se le cambia el nombre, se transforma todo este proyecto de ley y se transforma en lo que se denominaba la ley para crear un Servicio Nacional de Gestión de Desastres. Eh, Aquí en esta materia, señalarles de que, imagínense que desde el año 2010 que se evidenció esta necesidad, recién en el año 2021 se logró la promulgación de la ley 21.364. Pasaron más de 10 años en que seguíamos dándonos cuenta que teníamos un vacío legal importante, sin embargo la institucionalidad no era actualizada. Y básicamente esto responde a que en la medida que ocurran ciertas emergencias que queden en evidencia esta carencia de institucionalidad, se le iba dando la urgencia necesaria para la discusión en la Cámara, en Poder Legislativo. Bueno, en materia de GRD también es importante señalarle, en el 2012 surge o se constituye la Plataforma Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre. Esta instancia promueve un trabajo multisectorial a través del cual se pretende incorporar la reducción del riesgo de desastre de manera transversal en los distintos organismos, tanto en las políticas públicas, en la planificación, en los programas de desarrollo sustentable. La idea es introducir la GRD en todo ámbito de cosas. Y esta se constituyó en el año 2012. También tiene que ver un poco con lo que venía pasando en materia internacional, que me imagino que eso podrán verlo en más detalle pues, en la unidad de agencias internacionales. En el 2014 se presenta la Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, pero esto solo fue una presentación. La presidenta Michelle Bachelet presentó esta política con el objetivo de que el Estado tuviera como una especie de instrumento marco que posibilitara desarrollar una gestión integral de riesgo de desastre para ir articulando todas las iniciativas, todas las políticas transversales, sectoriales, tanto en el ámbito de la prevención, de la respuesta y la recuperación de los desastres. Y en el 2021, la ley 21.364, que crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que reemplaza a la ONEMI, y crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que antes se denominaba el Sistema Nacional de Protección Civil. Bien, pues esto es la primera parte de esta unidad, y nos vamos a encontrar en la segunda parte, que tiene que ver con conocer en detalle la ley 21.364.